Colombia. Petro nuevamente habla de un golpe de Estado en marcha dentro del país, contra el gobierno. Son ya 2 años de gobierno. Cómo van los avances en las principales propuestas hechas por Petro para asumir la presidencia colombiana. Vamos a conversar con un buen amigo que nos tenía abandonadas. Se trata de Hernán Camacho, periodista colombiano, columnista del semanario Voz de Colombia. ¿Cómo estás? Un saludo muy especial, Esther. Muchas gracias por esta invitación. Sí, señora, estaba perdido de los micrófonos y de estar con ustedes. Pues cuéntanos cómo van las cosas, porque cuáles son las señales que ve o que evalúa el gobierno colombiano cuando Gustavo Petro vuelve a hablar de un intento de golpe de Estado. Sí, efectivamente, el presidente ha anunciado el fin de semana pasado la real posibilidad de conformación de un plan entre sectores de la oposición, distintos poderes fácticos en Colombia sobre la posibilidad de desestabilizar el poder y darle un golpe de Estado blando. En aquel momento... Estamos hablando de un golpe de Estado blando tipo Honduras, por ejemplo. Tipo que no fue tan blando, porque allí el ejército intervino. Recordemos que Manuel Zelaya fue literalmente sacado de su cama y en pijama, lo montaron en un avión y lo dejaron en el aeropuerto de San José de Costa Rica. En este caso, Esther, el presidente Gustavo Petro ha venido promulgando una serie de denuncias frente a la posición de varios de los consejeros, magistrados del Consejo Nacional Electoral, que tiene la función de investigar, digamos, todas las actividades electorales. Una denuncia extemporánea, fuera de tiempo, presentada a través de un anónimo y recibida esa denuncia por un magistrado de oposición, marcadamente de oposición, que incluso ha tenido vínculos judiciales en la justicia ordinaria por los casos de testigos del presidente Álvaro Uribe. Un alfil del Centro Democrático recibió esas denuncias y a partir de allí elaboró toda una tesis en la que propone a esa sala efectivamente iniciar de manera inconstitucional, porque efectivamente el Consejo no tiene esas facultades para investigar al presidente. Lo que a mi modo de ver y lo que muchos de los analistas de esto señalan como parte de ese camino de ese golpe judicial que quieren y pretenden hacerlo a partir de cualquier excusa, y en este caso en el Consejo Nacional Electoral, pues una investigación a la campaña por supuestamente recibir dineros irregulares, que a propósito, y para hacer un paréntesis, los dineros irregulares hacen parte del ejercicio pues natural que la ley le permite. Bueno, es que aquí recordamos, por ejemplo, quizás el recuerdo más fresco que tenemos, Hernán, es las denuncias que hizo Aida Merlano, quien estuvo protegida en territorio venezolano durante 2 años, si yo no recuerdo mal, y en la cual ella se explayó en denuncias sobre el financiamiento en el departamento del Atlántico, la dinastía Char, cómo financiaba la elección de varios de sus miembros al Congreso y cómo se financió la elección, si no recuerdo mal, de Iván Duque para la presidencia de la República. Así es, y esa misma autoridad que nunca hizo investigación alguna, porque parte de la conformación de esos magistrados pues son efectivamente cuotas de los partidos políticos, pues en todos los casos que tú has señalado, que tú has recordado, nunca se elaboró ningún pronunciamiento, y en cambio en este caso se generó una ponencia para investigar al presidente, pero ese, digamos, es apenas una parte del ejercicio. ¿Y se puede hacer eso 2 años después de la elección? No, solamente 30 días después de la elección, según establece la norma en Colombia. Por eso hablamos de una denuncia extemporánea, algo que no tiene sentido. Pero además,
te iba a complementar que ya el lunes de esta semana estalló el efecto mediático, que es un poco la estrategia que ha venido generando la derecha en torno a posicionar un tema con elementos incluso falsos a partir de una noticia irrelevante, y cómo los medios de comunicación elevan la noticia a tal punto que el lunes ya se anunciaba que efectivamente Petro había superado los topes, o la campaña de Petro había superado los topes, y que era un hecho ya casi que irrefutable. Y simplemente se quedó en ese anuncio y fue parte del primer golpe. Y luego lo abordamos, enfrentamos un paro organizado, un paro empresarial organizado en el que estamos ahora inmersos, y que parte de esa dinámica que denunció el presidente Petro de varios golpes y ataques, hostigamientos al gobierno nacional, pues también hacen parte. Estamos atravesando. ¿Y en qué consiste ese paro empresarial en Colombia? Es un paro de transportes, ni más ni menos, que aquí en Colombia pues se venía subsidiando desde el año 2009 por decisión del gobierno anterior, un fondo de estabilidad de precios, que ese fondo pues se salió de madre, digamos, en términos fiscales, que es imposible de pagar, y que si no se paga pues quiebra Ecopetrol, y si se paga pues básicamente tenemos que nivelar el precio del ACPM del combustible, que hoy se subsidia en Colombia. Básicamente se creó un fondo para subsidiar a los dueños, a los empresarios ricos que tienen miles y miles de tractomulas, y que desde el año 2009 pues básicamente su utilidad empresarial dependía del subsidio que el gobierno Duque había puesto en 2019. Y eso estalló. Hay una decisión responsable desde el orden fiscal que dice Petro: ya cerramos eso, el pueblo no puede seguir subsidiando a los tractomulas, y está ya claro, por supuesto, un paro que tiene bloqueado todo el país, Esther, porque es un paro de un gremio bastante poderoso, bastante reaccionario, que ha venido pues... Tú nos además, explicas que, digamos, Hernán, que es una tractomula. Sí, una tractomula es un camión inmenso, ¿no? Okay. De transporte de mercancía. En Venezuela Colombia, es una gandola. En Colombia desde el año... exacto. En Colombia desde los años 60 se acabaron los trenes, digamos el sistema ferroviario en Colombia se echó a perder por una decisión política, y era darle cemento a las carreteras para que estos negocios prósperos del transporte pudieran tener o hacer parte de los renglones de la economía. Acabaron con los trenes, se convirtió este país en un país de tractomulas, de los camiones que tú dices, y es un gremio muy poderoso, bastante derechoso, digamos, y que hoy hace parte de ese ejercicio de ataque constante, que en la práctica es un paro contra el gobierno nacional. Eso en lo negativo, pero también hace parte la reacción de ese paro a buena parte de lo que se ha marcado como estos 2 años del gobierno. Hace un mes celebrábamos los 2 años del gobierno del cambio, y se empezaban a entregar una serie de cifras que realmente muestran cambios en Colombia en términos de estructuras sociales. Por ejemplo, lograr sacar a 1.600.000 ciudadanos de la pobreza en este gobierno hace parte de esa promesa ejercida, pero también cambiar el sistema pensional en Colombia en beneficio de los grandes fondos de seguridad, es decir, de las corporaciones de seguros en el mundo, y cambiarlo para un sistema en donde la juventud tenga la esperanza efectiva de vivir una jubilación, y que hoy quienes no tengan esa jubilación tengan un subsidio para vivir una vejez digna. Pero además se ha podido consolidar, digamos, una fuerte influencia en términos de cambiar el sistema de salud. Se va a presentar una reforma en la que viene concertada, y ahí, digamos, se ganó la batalla contra las EPS, es decir, contra el
temas privados de salud. Pero esa nueva propuesta se va a presentar ahorita en la legislatura para este periodo, ¿no? En la legislatura, sí, sino que, digamos, la diferencia, Esther, es que la anterior venía un poco con algo de tensión, digamos. En esta ya hay una concertación total y va a ser, digamos, un trámite en el que beneficiará a las empresas que hoy... O sea que antes de que cierre 2024 esperan haber aprobado la reforma de salud en Colombia. Correcto, Esther. Eso es lo que se vislumbra a partir de la concertación que se ha venido dando. Y el resto son noticias importantes en términos, por supuesto, en general, digamos, del tema de seguridad. Fíjese que el cambio está en que el enfoque del tema de seguridad, en el caso del Ministerio de Defensa en Colombia, se dio para que la plana de suboficiales y policías de base tuvieran mejores condiciones de vida en su ámbito laboral. Se generó una serie de iniciativas frente a este tema y luego la estrategia de lucha contra el narcotráfico de incautación ha sido tal vez una de las más exitosas en la historia de Colombia, y eso, digamos, ha movido, ¿no?, en cada uno de esos elementos muchos poderes que no están a gusto con las decisiones del gobierno y que efectivamente se han plantado desde el lado de la oposición, financian acciones de hostilidad, de mentiras mediáticas, una guerra mediática bastante cruenta que estamos atravesando. Pero no me digas eso, no te puedo creer, eso no pasa en el resto de América Latina, por favor. Sí, eso no pasa en América Latina, correcto, Esther. Entonces, pero de una u otra manera creo que el gobierno ha podido sacar adelante sus principales promesas, y lo que queda en estos meses es cosechar buena parte de lo que se sembró en las posturas del Plan Nacional de Desarrollo y, por supuesto, ganar cada una de las peleas políticas que se dan cada semana, ahí sí como pues digamos, como ustedes ya saben, que toca dar esas peleas contra los poderes fácticos. Estamos conversando con Hernán Camacho, periodista colombiano, columnista del semanario Voz de Colombia. Ahora, quisiera también tu opinión, la información que manejas sobre otros dos temas. Uno, ¿cómo va la conformación del pacto histórico? La última vez que conversamos nos decía, y otros voceros también, nuestro buen amigo Gabriel Becerra, que también nos tiene abandonadas, estaba comentándonos que la intención de conformar una sola organización política de esta coalición. Y la otra, el tema de la paz total, la propuesta de paz total, los diálogos que se vienen estableciendo con los distintos grupos armados en Colombia. ¿Cuál es tu valoración del tema? Para el primer tema, pues el proceso de unidad, que pareciera no tener mayor discusión en torno a su sustancia, digamos, porque efectivamente la primera vez que se une la izquierda es la primera vez que gana una elección presidencial, que se convierte en gobierno, que tiene la mayor bancada parlamentaria de su historia, pero parece mentira. Hoy, digamos, el ejercicio de la unidad no está tan claro como la unidad del año 2002, todas las fuerzas que conformaron el pacto histórico, que fue una coalición para participar. Ahora, por haber sido tan exitoso la elección del pacto, esos partidos pequeños que se juntaron se convirtieron en partidos grandototes y ahora no se pueden juntar porque ocuparon un considerable espacio en el Congreso de la República. Luego entonces la ley en Colombia lo que dice es, pues, tienen que unirse o digamos el escenario es seguir participando de manera separada, que perdemos, digamos, en toda la historia no ha sucedido nunca que ganemos de manera separada, y que nos unamos en una sola colectividad para cumplir las reglas, digamos, del ejercicio jurídico electoral en Colombia.
Y eso pues ha llevado a que se empiecen a empujar distintos sectores la reunión de Colombia Humana, uno de los partidos que hace parte del pacto histórico y el partido, digamos, principal del presidente de la República, recibió una opinión del presidente en su segunda asamblea, haciéndole un llamado a la unidad. Y creo que hay, no solo sumado a que Colombia Humana haya manifestado la voluntad, la Unión Patriótica ha manifestado la voluntad y el Polo Democrático está en ese ejercicio, pues uno entendería que hay una fuerza importante para atraer. Sin embargo, hay otras fuerzas que no están de acuerdo con esa táctica y prefieren elevar, digamos, otras soluciones en las que no conlleva a que se junte todas las fuerzas en un solo partido de tendencia, y eso nos generaría algún tipo de lío. Ese proceso se terminará, esperamos, en diciembre, cuando las fuerzas que hoy están dialogando tengan como ese punto final para definir si efectivamente se convierten en partido o no. Sin embargo, para adentro del partido pacto histórico, pero hacia afuera de la ciudadanía, el pacto es uno solo. No es muy difícil que, digamos, no lo entenderían muy bien la ciudadanía que el pacto se diluyera en distintas fuerzas y se desapareciera cuando hoy de facto nadie entiende, distinto a las organizaciones sociales, quiénes conforman el partido, sino que el pacto es uno solo, Colombia Humana, Unión Patriótica. No hay esa diferencia para la ciudadanía y no entendería la ciudadanía como el pacto, después de haber ganado gobierno, ser bancada, ser la primera fuerza política del país, resulte se desaparezca y toda su fuerza quede diluida. Entonces, en ese panorama esperamos que las conversaciones que falta y el proceso, digamos, que falta decante en la mejor decisión, y sin embargo yo veo muy difícil que no demos ese paso en Colombia, porque el escenario, digamos, es poco probable que ganemos de cada uno por fuera lo que pudimos ganar todos juntos. Y por el lado de la paz, pues ahí hay tal vez uno de los balances, digamos, que no han sido tan favorables para el gobierno nacional, y en general nosotros tenemos pues varios procesos de diálogo avanzados, otros procesos que ya en la práctica se han, digamos, terminado porque se han violado las reglas del juego. En el caso particular, pues las reglas del cese al fuego con algunas de las disidencias que conforman el Estado Mayor Central de las FARC, el EMC, y que eso ha tenido, digamos, dificultades en el territorio, porque efectivamente lo que a principio de la política de paz de este gobierno se pensaba que los ceses al fuego fueran el elemento que sostuviera efectivamente los procesos, pues no ha sido del todo satisfactorio, y han sido las comunidades efectivamente las que han salido perdiendo como siempre, y no han tenido, digamos, el gobierno nacional mayor rango de movilidad, sino tomar la decisión de romper los ceses y de emprender, digamos, operaciones no solamente para proteger la población en los ataques cuando suceden en las cabeceras municipales, sino también pues tener efectivamente operaciones ofensivas frente a uno de esos grupos. Lo grave es que esos grupos operan en los mismos territorios a donde no se está elevando operaciones militares contra otros grupos del EMC que efectivamente están sentados en la mesa, que han respetado el cese al fuego y que incluso han separado, digamos, cobijas, por así decirlo, se han separado de las decisiones del proceso de paz con otras disidencias. Es decir, hay una división en el Estado Mayor Central, que eso genera en los territorios zozobra, y por los lados del ELN, pues hay, digamos, una para forzada en los diálogos. Hay unas decisiones que no se han, digamos, podido consolidar, a pesar que se ha dado una ruta y que ha significado, digamos, el proceso de paz que mayor avance ha tenido efectivamente es con el ELN, porque ha habido compromisos y desarrollos los propios de su dinámica en torno a la proyección de tener cerca la posibilidad de firmar acuerdos y que eso se trasladen a los territorios.
Eso no se ha podido dar. También allí hay una división del ELN, digamos, hay un bloque en el Nariño que quiere comenzar con el gobierno con una mesa aparte, digamos, a la mesa que sesiona en distintos lugares de los países amigos del proceso, de manera que esto también genera una situación, digamos, no tan tranquila para el gobierno nacional y para las comisiones de delegaciones que conversan, porque efectivamente el ELN señala como pues inválidas cualquier tipo de negociación con algún bloque distinto al que se encuentra, digamos, allá en este caso en Caracas. De manera que esa división también ha generado problemas, porque la gente le reclama al gobierno nacional hablar con los actores armados en el territorio, es decir, en el caso del ELN en Nariño, pero el proceso de paz demanda, o la oposición, la otra parte del proceso demanda no hacerlo, de manera que ahí estamos. Es complejo este tema. Las acciones, sí, las acciones militares en el territorio, que eso es lo que no se quería, ¿no? Que la población estuviera otra vez en medio de la zozobra de los fuegos. Oye, te agradezco muchísimo este amplio panorama que nos has dado de la política y la situación en general en Colombia. No te nos pierdas, Hernán, por favor. No. Discúlpeme que a veces se coinciden con otras cosas, pero no, yo lo recuerdo siempre porque yo soy muy feliz conversando con usted. Muchas gracias y un abrazo grande para ti y para todos los amigos y amigas colombianos. Era Hernán Camacho, periodista colombiano, columnista del semanario Voz de Colombia, y con él despedimos nuestro programa por el día de hoy. Hemos trabajado para ustedes.